Hola, saludo a quienes están mirando esta presentación. Mi nombre es Ruth Bernheim, soy uruguaya y soy estudiante de la maestría en Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Quilmes. Y es en el marco de uno de los cursos, el curso de indicadores ambientales, que surge el trabajo que voy a presentar ahora. El trabajo está vinculado a la exploración de un índice de vulnerabilidad social ante el cambio climático en el caso de Uruguay. Y en cuanto a la justificación del trabajo, está vinculado con que tanto desde a ver si puedo, eh, tanto desde su política nacional de cambio climático como desde su primera contribución determinada a nivel nacional, Uruguay se compromete tanto a promover la capacidad de adaptación y resiliencia de la población ante el cambio climático y los eventos extremos, como a establecer una metodología que permita medir la vulnerabilidad social de la población vinculada a este tipo de eventos con un enfoque de derechos humanos y a través de la posibilidad de georreferenciar esta información. En cuanto a los antecedentes, podemos decir que Uruguay hace más de una década que viene realizando esfuerzos para definir un sistema de indicadores en apoyo al monitoreo de sus políticas climáticas y que podemos contabilizar dentro de lo que son antecedentes o insumos en apoyo a este tipo de metodología, de diseño de metodología. Por una parte, lo que surge de la institucionalidad climática, y por otro, todo lo que tiene que ver con la trayectoria de la institucionalidad vinculada a la protección social, que ha trabajado fundamentalmente de la mano de la comunidad académica, en particular desde el principio de este siglo, cuando Uruguay define la ampliación de la cobertura de su bienestar o protección social, que también se generan antecedentes de ese lado. Entonces, digamos que del lado de la institucionalidad climática, por lo menos desde que surge en 2009 el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y empiezan a generarse grupos de trabajos, empiezan a haber trabajos vinculados específicamente a la medición de la vulnerabilidad social vinculada al cambio climático. Y encontramos en la revisión de literatura por lo menos trabajos hasta el año pasado. En lo que tiene que ver con los trabajos vinculados más bien a la protección social, encontramos también trabajos tal vez anteriores o esfuerzos que vienen históricamente desde antes, que están vinculados justamente a intentar definir la población objetivo de las nuevas políticas y la última metodología que ubicamos como nueva metodología es el índice de priorización socioterritorial, el cual además utiliza unidades territoriales que son más pequeñas de las que habitualmente se utilizan y que tiene un componente de georreferenciación. En cuanto a los objetivos del trabajo, bueno, justamente habiendo detectado que existen por una parte los compromisos de generar una metodología y por el otro lado antecedentes vinculados a instituciones que tienen un reconocimiento nacional en el ámbito climático, pero que igualmente el país no ha logrado avanzar en cuanto a definir un consenso sobre cuál es la metodología para reportar sus compromisos, lo que definimos fue explorar, ensayar una propuesta de indicadores eh, que eventualmente permitan establecer una línea de base y un seguimiento posterior de la vulnerabilidad social al cambio climático, de forma tal vez de poder descubrir cuáles son los desafíos que existen detrás de ese trabajo en el que, por lo menos en materia de definir consensos, no ha logrado avances. En cuanto al área de estudio, definimos trabajar a nivel nacional, con todo el territorio nacional, pero desagregado por departamento. En departamentos, en el caso de Uruguay, tenemos 19 departamentos. Y en cuanto a las características climáticas, creo que lo más importante a tener en cuenta es que el país tiene un clima templado y húmedo y mayormente homogéneo. Se puede ver que la temperatura promedio anual varía entre los 16 grados y los 19 según la zona del país en sus extremos, y además no existen grandes riesgos naturales de origen geológico al menos,
como podrían ser los terremotos o erupciones volcánicas. Pero el país sí es afectado por eventos climáticos, particularmente vinculados a la variabilidad de las precipitaciones, hacia un sistema de presiones que genera que el fenómeno de mayor impacto y más frecuente sean las inundaciones, justamente vinculadas a precipitaciones persistentes, o sea, por drenaje o por mareas meteorológicas. Estas inundaciones generan, por una parte, la evacuación, a veces la autoevacuación de población que vive en zonas que se inundan. Muchas veces son situaciones que exponen a esta población a situaciones de gran vulnerabilidad debido a las condiciones en que son evacuadas, además de las pérdidas económicas que se generan por destrucción de bienes materiales. Además existen otro tipo de riesgos que están vinculados más bien a pérdidas en el sector agropecuario, como son las sequías, las granizas y las heladas. Quiero decir que están vinculadas al sector agropecuario en cuanto a las consecuencias. Estas son las características que se tuvieron en cuenta a la hora de seleccionar los indicadores del modelo, es decir, considerar que las diferencias o la heterogeneidad a lo largo del territorio no está tanto vinculada a las características climáticas, sino más bien a las diferencias en el acceso a infraestructura básica urbana y a servicios, y algunas características físicas del territorio. Además, se optó por el modelo de presión estado-respuesta, que está vinculado a lo que se establece en la normativa nacional, por lo menos en el momento de creación del Observatorio Ambiental. Estos indicadores son los siguientes. En el caso de indicadores de estado, lo que se tomó en cuenta es el impacto de las inundaciones en población asentada en determinado tipo de territorio, y la precariedad habitacional que caracteriza a estos grupos de población. En ese sentido, se seleccionaron como indicadores 4. Por una parte, las necesidades básicas insatisfechas de los hogares, que en Uruguay se miden a través de 6 dimensiones, y a partir de esto se construyó un índice único. El porcentaje de población en asentamientos irregulares, que está operativizado como definición por el Instituto Nacional de Estadística, como agrupamientos de más de 10 viviendas sin autorización del propietario y en condiciones formalmente irregulares, por lo cual no respetan la normativa urbanística. La población asentada en áreas inundables y la tasa de intoxicación ambiental. Los primeros 3 índices son reportados a través de información que surge del censo del 2011. El tercero, si bien es reportado por DINEWA en el 2020, también es tomado de información cuya fuente es tomada en el 2011. Y el último indicador, la tasa de intoxicación ambiental a cada 100.000 habitantes, es más actual y es medido por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en el 2020. En cuanto a los indicadores de presión, se consideró el porcentaje de población viviendo en áreas urbanas, considerando que este es un fenómeno que presiona a través de conductas vinculadas a la producción de residuos, el consumo y uso del suelo y la disponibilidad de infraestructuras. Y específicamente en relación a las inundaciones, presiona a través de la impermeabilización del suelo. En cuanto a indicadores de respuesta, se optó por el indicador de disponibilidad de mapas de riesgo por inundaciones, si estuvieran estos aprobados o elaborados en proceso de aprobación. Estos mapas son elaborados como herramientas de gestión de los riesgos y además son decisión de los gobiernos departamentales, por lo cual de alguna forma dan cuenta de la presencia de un tipo de gobierno que se preocupa por la gestión de los riesgos. Como verán, en el caso de el indicador de los indicadores de estado, teníamos 4 indicadores y en estos casos de presión y de respuesta tenemos uno para cada una de las dimensiones. Este es el sistema completo y estos son los resultados, que no vamos a verlos en detalle, pero sí les voy a contar que una vez que se obtuvieron todos los datos, toda la información, se estandarizaron mediante puntuación omega,
que es un método que permite convertir todos los valores en un rango de 0 a 1, lo que los vuelve comparables, y además permite ordenarlos en el mismo sentido. Es decir, que los valores más altos siempre implican una posición más favorable en cuanto a la dimensión que se esté analizando. Les comentaba la diferencia que hay entre los indicadores de estado, que son más, con respecto a los de presión y de respuesta, por lo cual lo que se hizo finalmente para favorecer la visualización de la información fue generar un índice único, un índice promedio de todos los indicadores de estado, y esto se georreferenció para poder presentar la información por departamento. Para la georreferenciación se generó esta categorización que está presentada a modo de semáforo ampliado, con dos valores extremos, es decir, dos valores más bajos, dos valores más altos y un valor medio. Estos son los mapas resultantes. Como pueden ver, a la izquierda están los 4 mapas que dan cuenta de los 4 indicadores de estado y el índice promedio de estado. Luego tenemos la población en áreas urbanas, que sería la dimensión de presión, la dimensión de respuesta vinculada a los mapas de riesgo por inundación, y el índice que llamamos índice global de vulnerabilidad social al cambio climático. Acá lo que podemos ver es simplemente ejemplos de cómo se podría leer esta información, que a simple vista puede parecer un poco confusa. Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con indicadores de estado, encontramos que la situación es variable por departamento. Si vamos a ver la situación relativa de calidad de vida medida por las necesidades básicas, lo que vemos es que en el caso de Salto y Tacuarembó, los 2 departamentos pintados en rojo, presentan la peor situación relativa. En cambio, Durazno, San José, Maldonado y Artigas muestran la peor situación o la situación más crítica en relación a la proporción de población en áreas inundables. De nuevo son los departamentos en rojo, que como ven ahora son otros. Artigas, además, presenta una situación crítica en cuanto a la población en asentamientos irregulares, y Maldonado en el mapa de abajo en cuanto a la intoxicación ambiental. Esto es lo que decíamos respecto de que la situación es bastante variable. Cuando promediamos toda esta información y la presentamos en un índice de estado, vemos que Artigas y Maldonado, que son 2 departamentos que están ubicados en zonas extremas del país, presentan la situación más crítica. En cuanto, por ejemplo, si vamos a analizar por departamento en vez de por sistema de indicadores, en el caso de Montevideo, que es la capital del país, está pintada acá abajo en azul, es el territorio más pequeño, pero el más poblado, tenemos la siguiente situación. Vemos que la ciudad de Montevideo presenta una situación de riesgo marcado en cuanto a población en asentamientos irregulares y en cuanto a intoxicación ambiental. Si bien el color naranja no es el valor más extremo en cuanto a mostrar una situación crítica, sí da cuenta de una situación que requiere de respuestas. Sin embargo, cuando analizamos la posición en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas, vemos que cuenta con una situación destacada en relación al resto del país. Y esto genera que la situación crítica que vimos en los 2 primeros indicadores no se revele en el índice global de estado. Pero al presentar una mayor presión en cuanto a la concentración de población urbana, sí tenemos que esto genera que en cuanto al índice global de vulnerabilidad social ante el cambio climático, Montevideo queda ubicado como una situación compleja. En el caso de Maldonado, que está ubicado más a la derecha de Montevideo, lo que tenemos es que el departamento muestra mayor vulnerabilidad en casi todos los indicadores, en las 3 dimensiones que se estudiaron, con excepción de las necesidades básicas, que se muestran con un índice de satisfacción importante.
Esto finalmente ubica a Maldonado en la peor situación en lo que tiene que ver con el índice global, que es el único departamento que está en rojo, dando cuenta de la necesidad de respuestas urgentes a nivel, por lo menos departamental y tal vez también a nivel nacional. El caso de San José, en este caso a la izquierda del departamento de Montevideo, la situación es tal vez inversa en el sentido de que si bien muestra una situación compleja en el índice de estado, que aparece en anaranjado, a nivel del índice general se muestra una situación de mayor equilibrio, está en color verde debido a que tiene menor presión y mayor respuesta. Es decir, aparece en verde, verde oscuro y verde claro en los indicadores de presión y de respuesta. Entonces, en cuanto a las consideraciones finales, bueno, tal vez lo primero es tener presente la importancia de mantener la lectura independiente de cada uno de los indicadores, incluso a la interna de cada una de las dimensiones, de forma de poder comprender un poco qué es lo que expresa el índice global de vulnerabilidad. Luego, en cuanto a la exploración del índice a través de estos indicadores, lo que vemos es que más allá de las ventajas o desventajas que podrían surgir del modelo presión-estado-respuesta, cuya adopción en realidad se ajusta a la legislación nacional y por lo tanto no hubo mayor opción, eh, digamos que el desarrollo de la propuesta se encontró con importantes limitaciones fundamentalmente vinculadas a la falta de información actualizada, accesible, disponible y de alguna forma eh, procesable o analizable al nivel de escala o de unidad territorial de interés para este tipo de metodología o de índice. Como pudieron ver, la mayoría de los datos que nos resultaron de interés corresponden al último censo nacional, que tiene más de una década. Eh, y bueno, si bien algunas de las variables que utilizamos pueden tener un carácter más estable en el tiempo, como aquello que está vinculado a algunas dimensiones de las necesidades básicas, que son un poco más estructurales, hay otras variables que cambian en el tiempo de una forma mucho más dinámica, como son aquellas vinculadas a la disponibilidad de infraestructura urbana y servicios. En este caso, por ejemplo, un dato importante es que en el país, en el año 2010, se creó el Plan Nacional de Relocalizaciones, que contribuyó a relocalizar a la población que se ubicaba en zonas de alto riesgo de inundación hacia zonas más seguras. Y toda esta información que generó cambios sustantivos en relación a la vulnerabilidad ante las inundaciones no puede ser captada por un índice que toma información justamente del año 2011. Este tipo de limitaciones inciden en el diseño del modelo, ¿no? Porque a la hora de la selección de los indicadores, más allá de la selección teórica, cuando se hace una exploración de la disponibilidad de información, hay variaciones en función de lo que está disponible. En nuestro caso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la dimensión de presión, inicialmente habíamos pensado que era más adecuado el porcentaje, el indicador de porcentaje suelo verde y azul por departamento para medir la impermeabilización del suelo por acción antrópica. Pero como el tipo de agregación en el que encontramos esta información disponible no nos permitía un procesamiento ni siquiera por departamento, que es la unidad que estamos usando, la unidad territorial, optamos por otro indicador. Es importante entender esto en el sentido de que la información no estaba disponible en una escala que pudiera tener relación con otras unidades que se utilicen en el análisis territorial. No estaba por departamento ni por una unidad territorial que responda a cuestiones administrativas tampoco. Bueno, y en relación a todo esto, otra de las decisiones que se tomó fue la de trabajar a nivel de desagregación por departamento, lo que nos permitió de alguna manera explorar el funcionamiento de los indicadores. Sin embargo,
el uso de esta unidad territorial no es del todo útil en el sentido de que transmite una información de promedio de una unidad territorial que es amplia y heterogénea, y por lo tanto esta presentación encubre la disparidad que existe a la interna de cada departamento y que fue específicamente analizada en trabajos como los que citamos en los antecedentes. Y bueno, y por último lo que proponemos en relación a todo esto es que estas limitaciones que tiene el país para reportar el estado de la población y para dar cuenta de los avances en relación a sus compromisos asumidos en el marco del acuerdo de país, representan también una limitación eh, no solamente una limitación, sino también un factor de incremento de la vulnerabilidad social y que por lo tanto debería ser también un indicador relevante para un sistema de indicadores abocado a medir la vulnerabilidad climática. Bueno, muchas gracias y que pasen bien.